Hola estimados videoadictos, bienvenidos a otra entrega de nuestro retro unboxing de consolas antiguas. En este caso vamos a ver una consola de Sega, la verdad muy actual dentro de lo que es el aspecto retro. ¿Y cuál será? La Dreamcast. Fue la última consola de 128 bits creada por Sega, ¿vale? Ya después de esta se dedicaron a trabajar con software y vender pues sus licencias a otras empresas de videojuegos. Como podéis ver, esta caja es una caja pues bastante sosilla, ¿vale? Pero bueno, es del Corte Inglés, aquí del Corte Inglés de la última remesa, y bueno, se caracteriza porque es una consola que, a pesar de tener muy poco éxito, ha sido, según mi criterio, una de las mejores consolas que han salido en el mercado español. Y cuando me refiero a los mejores, me refiero a incluso mejor que la primera PlayStation. Más que nada, no por el éxito ni por la calidad de sus juegos, sino por los materiales con los que está construido esta consola. Materiales de muy buena calidad, que incluso hoy en día funciona a pesar de haberle metido discos rayados, etcétera, cosa que el lector de CD de PlayStation siempre ha pecado de ser de bastante mala calidad. Vamos a abrir la caja y vamos a enseñaros un poquitillo lo que había en su interior. Dreamcast, como veis, se vende una caja muy sosilla, como ya he dicho antes, sin muestra de lo que son los videojuegos que pueden tener, como por ejemplo fotogramas de los videojuegos, cosa que en las cajas de Super Nintendo o de las de Nintendo en general sí que aparece. Y bueno, aquí lo único que tenemos es un poquitillo de información acerca de los diferentes componentes que puede tener esta consola. Los veremos posteriormente, ya que hay algunos componentes que son bastante originales y que incluso no se pueden ver hoy en día en las consolas más recientes. Es una caja de cartón pues bastante resistente, bastante dura. Ya sabéis que yo suelo hablar mucho de lo que hay en el... Mira, estamos abriéndolo por el lado equivocado, así que vamos a cerrarla por el otro lado. Vamos a abrirla por aquí. Sí, aquí vemos que la caja pues tiene bastantes compartimentos. En este primer lugar tenemos el mando, que como podéis ver pues es un poquito especial, ya que es un mando que un poquitillo se parece al tridente de Nintendo 64, pero es bastante más ligero, es bastante más grande y tiene botones por todas partes, aparte de encontrar pues un compartimento especial donde podemos, con dos slots para meter diferentes periféricos. Lo veremos posteriormente, os enseñaré qué periféricos se pueden poner aquí. La conexión es un poquito distinta a la de las consolas normales, pero se nota que este mando está hecho con buenos materiales. Un cable de teléfono normal y corriente, porque esta es una de las consolas de 128 bits, si no recuerdo mal, la primera consola de 128 bits en España que venía con módem de serie. Aquí tenemos lo que es el adaptador del módem con su entrada de teléfono para el cable telefónico. Aquí un dispositivo que lo veremos después. Y bueno, este cartoncito, pues tenemos la consola en sí y los manuales. Como veis, los manuales es un tocho pues bastante importante, bastante gordito, donde viene pues información acerca del láser del CD, cómo usar, cómo conectar los dispositivos, etcétera. La verdad es que es un libro bastante completito. La consola en sí. Esta es Dreamcast, una de las mejores consolas que han existido en el mercado español y en el mercado a nivel internacional. Lo primero que notaréis cuando consigáis una consola de estas es su elevado peso. Sí, es cierto, pesa bastante. De hecho, yo diría que es
la primera sensación que te da es de ser incluso un poquito más pesada que la primera PlayStation. Como veis aquí, no, a lo mejor no lo veis porque está un poquito lejos, pero pone Windows CE, y es que esta consola se basa en el sistema operativo de Windows, ¿vale? Compatible con Windows CE, como podéis ver. Tiene 4 entradas para mandos, igual que la Nintendo 64. Tenéis aquí botón de power, de encendido, y botón de open, de apertura de lo que es el CD. Cuando encendéis, cuando le dais al botón de encendido, se enciende una lucecita roja, que es este triangulito, y si hacemos clic en abrir, pues podemos ver que tiene una entrada para CDs. Bien, realmente no son CDs. Los juegos originales de la Dreamcast no están en formato CD, sino están en un formato especial que tiene mayor capacidad que los CDs y que se llama GD-ROM, ¿vale? Tiene mayor capacidad, pero esto no evita que este lector no sea compatible con CDs. De hecho, uno de los pilares por los cuales lamentablemente no tuvo mucho éxito fue la facilidad con la que se podía piratear esta consola. De hecho, podías copiar una ISO en un CD-ROM, un CDR pirata, y reproducirlo en esta consola sin más problemas que introducir primero un disco de puente, ¿vale? Tenemos aquí, esto se saca a través de esta pestañita, y ahora os enseñaré lo que es esto. A ver si consigo sacarlo, porque bueno, no consigo sacarlo porque está metido pero bien fuerte con una pestaña. Esto es el módem, ¿vale? Es el módem de código HKT 3030, y aquí se le conecta el cable de corriente. Por aquí tenemos la rejilla de ventilación, y aquí tenemos la salida AV, la salida de un cable serie, ¿vale? Y por supuesto lo que es la conexión de corriente, ¿vale? Un cable de corriente. Por aquí no hay mucho más que comentar, no hay dispositivos especiales. Lo único que, bueno, como ya digo, entre el CD y la circuitería es bastante pesado. Un periférico que se coloca en el mando, después os diré para qué sirve. Y el disco del Dreamcast. El Dreamcast no es más que un browser o un programa de navegación de internet, como puede ser Internet Explorer en el ordenador o Firefox, ¿vale? Y bueno, este es el software de navegación. Esto es lo que había que meter en la consola si queríamos, pues, navegar por internet. Hay que decir que la consola también tiene otros dispositivos como un teclado, ¿vale? Que no lo tengo, pero bueno, que sepáis que es posible. Y aquí tenemos el Dream Arena. Esto es como si dijéramos la Xbox Live o la versión de internet de PlayStation, ¿vale? Tenemos aquí los términos y condiciones de uso, y bueno, como podéis ver, está bastante completito. Esto es todo lo que viene de serie. Después tenemos esto. Bien, esto es un dispositivo conocido como Visual VMU, y es un dispositivo que se coloca, como ya os he enseñado antes, el mando se coloca en la parte interior de este mando en cualquiera de los dos dispositivos, y realmente lo interesante es ponerlo en el primero, porque si os fijáis, aquí tenemos una ventanita y podemos ver, si lo enganchamos, el contenido de este dispositivo. Digamos que este dispositivo es como una especie de tarjeta de memoria donde se almacenan datos de juego que incluso te muestran aquí diferentes interacciones. Es decir, hay juegos en los que, bueno, imaginémonos un Pokémon, que no es que hubiera Pokémon aquí en Dreamcast, pero si hubiera un Pokémon, pues seguramente tendríamos aquí un muñequito de Pokémon y nos diría, pues tengo hambre, tengo necesidades, como un Tamagotchi. Pues podríamos usar este pequeño mandito con sus botones. Y bueno, hay que decir que este dispositivo está nuevo, de origen, todavía no se le ha quitado el tema de las pilas, de hecho, y bueno, no lo he llegado a usar nunca. Este otro dispositivo, que también se coloca aquí, de hecho se coloca en la parte trasera, como veis, pues se queda así enganchado, y esto es como el
el dispositivo que produce los tembleques, como digo yo, ¿vale? Sí, es como el DualShock de la PlayStation, ¿de acuerdo? Se saca pulsando ese botón y sacándolo fuera y listo. Y bueno, no hemos hablado mucho del mando. Ponemos aquí esto a un ladito. El mando, como veis, se parece mucho, ya lo he dicho antes, a Nintendo 64. Tenemos aquí el botón de Start, ¿de acuerdo? Y tenemos pues el stick analógico, la cruceta de control y 4 botones, ¿vale? Con X, Y, A y B, ¿de acuerdo? La combinación de colores no coincide con la combinación de colores de los mandos de Super Nintendo, ¿de acuerdo? Por último, hay que decir que aquí atrás tenemos pues 2 botones, estos dos, que la verdad para este mando, vamos a ponerlo así que lo veáis, vamos lo podemos poner así. Si lo cogemos así, podéis usar el dedo gordo para usar estos interruptores, y esto va muy bien para juegos de disparo. Como podéis ver, es una consola blanca que pues, muy parecida en tonalidad a la Super Nintendo, y que bueno, con el tiempo el color se oscurece un poco, incluso se amarillea. Afortunadamente esta consola ha estado metida en su caja y no se nota tanto el amarillo. De hecho no tiene ninguna zona amarilla. Tal vez la zona inferior es un poquito más oscuro, pero como podéis ver no tiene amarillo, ¿vale? Se podían meter juegos en NTSC, piratas y PAL, evidentemente, con la característica de que, bueno, deberíais de introducir, si queréis un juego de importación, primero se introduce un disco puente, ¿vale? Que me parece que recuerda que se llamaba el Utopia Boot. Cerráis, encendéis consola, entonces lee el Utopia y te pone en la pantalla: por favor introduzca ahora el juego. Pues simplemente sacas el disco de Utopia, metes el juego original o pirata, cierras y le das al botón y automáticamente te lo reproduce. Lo podías ver con la misma calidad de imagen que una versión PAL. Vamos a enseñar por ejemplo uno. Tiene el problema de que estas cajas, como veis, son muy gorditas, ¿vale? Se parecen mucho a las de PlayStation 1, pero el plástico es diferente, ¿vale? La apertura también es diferente, y el principal problema de estas cajas es que con el paso del tiempo, y si las usas mucho y no las cuidas bien, se rompen las patillas, ¿vale? Se pueden romper estas patillas, o bueno, se rompen las patillas donde se encontraba en el juego. Como podéis ver, todas las carcasas tienen los juegos así en una pestaña azul, en un disco, y con el libreto de instrucciones, que es bastante gordillo, la verdad. E incluso tenemos aquí más publicidad acerca de lo que es los juegos de Dreamcast. Otro inconveniente de estos juegos es que bueno, las instrucciones se encontraban en la parte trasera de la carcasa, con lo cual teníamos acceso directo a lo que es la portada, lo cual pues la verdad a mí personalmente no me acaba de agradar, pero bueno. Veis, por ejemplo, Soul Calibur fue uno de los primeros juegos que salió con la consola, y se diferenciaba o se intentaba vender este juego con la consola de origen, ya que con respecto a su principal competidor, que era la versión de Soul Calibur para PlayStation 1, o sea Soul Edge, que se llamó en PlayStation 1, en esta pues se vendía la calidad de la consola como porque por ejemplo, en los personajes femeninos, los polígonos que hacían el pelo pues tenían un movimiento independiente, no era solo un bloque de polígonos. Entonces se vendía con que tenía mayor capacidad de proceso. Después teníamos juegos típicos de Sega, el Virtua Tennis, ¿vale? Un juego por excelencia de la Dreamcast, el House of the Dead, con un acabado prácticamente idéntico a lo que era la versión de recreativa. Y bueno, juegos de rol, en este caso el Evolution, que también es un juego bastante buscado, junto con el Evolution 2. Y bueno, todos tenían la misma estructura. Como podéis ver, en este caso la carcasa se puede llegar a romper, ¿vale? Y no, afortunadamente no tengo ningún juego con las patillas rotas, pero como podéis ver tiene este inconveniente, como ya os he dicho antes, de que la portada se puede tocar y se puede romperse fácilmente.
Aquí tenemos esta franja azul, que es lo que es realmente el cassette donde se mete el disco. Y bueno, el plástico usado también es distinto al usado en los juegos de PlayStation 1. De hecho, siempre me ha parecido que al tacto estos juegos, la carcasa de estos juegos son bastante más suaves que la carcasa de los juegos de PlayStation 1. Bueno, con esto acabamos este retro unboxing de la Dreamcast. Esperamos que os haya gustado y recordad que si queréis seguirnos podéis suscribiros a nuestro canal en este enlace que aparece aquí abajo, o visitar todas nuestras páginas web, nuestra red de páginas, desde Retromanga hasta Anime Licenciado. ¡Nos vemos!